nights we try to die. This is the end. Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. La canción se llama The End, por supuesto utilizada por Francis Ford Coppola en el inicio de Apocalypse Now. ¡Qué barbaridad! Ahí estamos comenzando de nueva cuenta con otro conflicto que ya veíamos todos que iba a ser más o menos por el estilo, que nos estamos haciendo tontos. Bienvenidos a Real, mi nombre es Gonzalo Oliveros. El sábado en la tarde, eso de, ¿a qué hora les gusta que habrá sido esto? Pues más o menos como a las 5 o 6 de la tarde, Donald Trump dio a conocer a través de su cuenta de redes sociales que habían completado un ataque muy exitoso, dice él, en 3 de las centrales nucleares en Irán, incluyendo Fordow, Natanz y Esfahan. Los aviones B-2 habían entrado, volaron por más de 30 horas, casi 40 horas al territorio iraní y utilizaron estas bombas específicas que lo que hacen, para los que quieran saber más o menos cómo es la situación, pues horadan, así como lo escuchan ustedes, horadan el territorio para con eso intentar llegar la bomba hasta, miren, creo que tengo aquí una explicación lógica. At the moment, the penetrating bomb is dropped from the aircraft. It can rely on its powerful kinetic energy to continue drilling down in the direction of the sharp warhead, just like a nail being driven into wood, without detonating immediately. At the same time, because its casing is made of high-strength materials, it can protect the internal structure from damage during impact. In order to achieve precise strikes, the delay fuse at the back serves to delay detonation until the penetrating bomb reaches the set depth, at which point it will detonate the explosives according to specific instructions. This design not only destroys enemy underground factories or laboratories, but also minimizes excessive damage to surface targets. Así, de esa manera es que actuaron estas bombas específicas que solo tenía el gobierno de los Estados Unidos y que solo tenía también los aviones para utilizarlos el gobierno de los Estados Unidos. Y por eso estaba tan contento y tan feliz Donald Trump el sábado de que estos ataques en estas 3 centrales, por un lado con con este tipo de armamento para llegar a esta central, que hay de hecho ya algunos videos satelitales de los daños que se hicieron ahí en Fordow, allá en Irán, en esta central que se supone que abajo de esta montaña quedaron los contenidos de uranio enriquecido con al 60% por el momento, por lo cual terminarían de destruir a esta central, con lo cual podrían hacer una bomba nuclear, Jacobo nuclear. Entonces, de una manera oficial, Trump también esa noche, a las 10 de la noche tiempo de Washington, 8 de la noche tiempo de México, explicó de esta manera la operación. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Ahí tienen. Caray, permítanme un momento porque por alguna razón se escucha raro. Ya escucharon ustedes, ahí está. Ahí tienen ustedes a Donald Trump
diciendo que iban a ser muchos más fáciles los ataques que siguieran ahí a Teherán y a Irán después de que, a partir de las acciones militares del pasado sábado, destruyeran parte de sus facilidades nucleares. Hay que recordar que en el atentado que sufrió Trump el año pasado, se decía que el agresor, que fue asesinado en el mismo lugar, fue financiado por el gobierno iraní. Dice Donald Trump que Irán es el principal promotor, patrocinador del terrorismo en el mundo. Bueno, habría que verse, sinceramente. Trump ha utilizado las redes sociales en las últimas horas para tratar de hacer varias advertencias. Una de ellas es: si Irán trata de tomar venganza a los Estados Unidos, nuestra fuerza de respuesta será mayor de lo que se atestiguó la noche del sábado. Gracias, dice Donald Trump. La televisión iraní dice otra cosa. من هدف مشروع ایران هستند. آمریکا با این اقدامی که انجام داد علیه ایران و حریم هوایی ایران را شکست و جنایت علیه ایران انجام داد دیگه جایی در منطقه غرب آسیا نداره. آقای رئیس جمهور آمریکا، شما شروع کردید و ما تمومش خواهیم کرد. Lo que está diciendo es: ustedes comenzaron, nosotros lo terminaremos, y presentaron algunas cuantas de las bases de los Estados Unidos allá en Medio Oriente, las que se supone que van a tener algún tipo de objetivo por parte del gobierno de Irán. Hubo ataques, por supuesto, hacia esto, de parte de Irán hacia Israel la noche del sábado y madrugada del domingo. No sucedió demasiado en cuanto a estos ataques. Hay que decir que ya venían con algunos daños a algunos territorios israelíes. Construcciones civiles en Tel Aviv, en Julón, en algunas otras partes cercanas al área de conflicto. Cierto es que el gobierno israelí respondió pues como esperaban hacerlo, ¿no? Primero con la felicitación por parte de Netanyahu a Trump. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. ¿Qué pensarán hoy en día los que votaron por Donald Trump debido a la inacción de Joe Biden hacia los ataques de Israel a Palestina? ¿Estarán contentos? ¿Estarán tranquilos? ¿Creerán que efectivamente esto no escalará para que haya más destrucción en Medio Oriente? Difícilmente llegará a territorio americano, a menos de que sea como ataques como los que se vivieron el 11 de septiembre del 2001. Pero una escalada nuclear está muy complicada en estos momentos. Al contrario, seguirá siendo un conflicto que se ciña al Medio Oriente, en donde Israel continuará apoyando a Netanyahu porque tiene este discurso bélico creado por él, alimentado por él, pero también hay que reconocerlo a partir de el conflicto milenario que se vive en contra de las comunidades palestinas y las comunidades árabes, que tienen como víctimas a la población civil de Palestina, principalmente el lugar en donde
ya no queda piedra sobre piedra, pero también de otros sitios, incluyendo los iraníes, que por un lado están sometidos por un régimen teocrático de, por supuesto, el líder supremo del Ayatollah Khamenei, y por el otro lado, por supuesto, por los ataques de los Estados Unidos. El Ayatollah Khamenei, horas antes de que se diera este ataque por parte de Donald Trump y su gobierno, hizo una serie de advertencias. ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بکنه، صدمه جبران‌ناپذیری خواهد بود بدون تردید. Ahí tienen ustedes a Khamenei haciendo las típicas advertencias que hacen, tratando de tener aliados en el Medio Oriente y en otras partes del mundo, y en donde muchos de esos aliados se han hecho a un lado. Putin se ha hecho a un lado, dijo el día de ayer que veía con preocupación lo que estaba pasando y que lo decía sin tono de broma, lo cual sinceramente no ayudan mucho al gobierno iraní. Xi Jinping condenó, pero no fue mucho más allá y se acabó. Corea del Norte no ha dicho absolutamente nada. Obviamente hay algunos tipos de reacciones, algunas, como ya les decía, agradeciendo aquí en Tel Aviv una gran valla diciendo gracias presidente, gracias señor presidente Trump, gigantesca ahí en Tel Aviv. Hay otras reacciones, como ya lo habíamos dicho, de otros regímenes que están en contra. Gabriel Boric rápidamente condenó los hechos. El gobierno de España, a través de Pedro Sánchez, también tuvo algún tipo de reacción en contra. La humanidad hoy necesita más seguridad, pero también mucha más diplomacia, mucha más cooperación y solidaridad entre países y, por tanto, más esperanza. El mundo, como estamos viendo en los medios de comunicación en la actualidad, empieza a asomarse a un abismo oscuro. Estamos normalizando que ciertas potencias se bombardeen entre sí, que sus líderes intercambien amenazas nucleares y que la población civil sea la que sufra todas estas consecuencias. Nuestro país, España, no puede darle la espalda a esta realidad, pero tampoco debe darla por buena. Tenemos que protegernos ante esas nuevas amenazas, eso es evidente, pero también tenemos que exigir contención a unos y a otros y recordar al mundo y recordarnos a nosotros, y ahí está la historia, que las guerras no tienen ganadores, nunca. Bueno, eso pregúntenle a los nazistas o a Hirohito y verán que sí hay ganadores, aunque uno no quiera. La Organización de las Naciones Unidas, a través de Antonio Guterres, dio, por supuesto, su posición a través de Twitter, en donde dice que está muy alarmado por el uso de la fuerza de los Estados Unidos contra Irán. Es una escalada peligrosa en la región, que ya está al filo de la navaja. Pues no creo que funcione de mucho lo que digan. Obviamente hay otro tipo de reacciones que utilizaron a la televisión norteamericana para tratar de poner a la audiencia a favor de Trump y, por supuesto, de las acciones bélicas del gobierno norteamericano. J.D. Vance dio una serie de entrevistas el día de ayer. Question, Mr. Vice President, is the United States now at war with Iran? No, Kristen, we're not at war with Iran. We're at war with Iran's nuclear program. And let me just say, Kristen, that we're incredibly grateful and proud of the American Air Force pilots who did an incredible job last night. Si ustedes escuchan algún tipo de propaganda, no están equivocados. Como que estamos muy agradecidos con los pilotos, sí, siempre lo dicen. Ni modo de no estar agradecidos con quienes hacen un trabajo poniéndose en riesgo las decisiones que toman en Washington a miles de kilómetros de distancia. No estamos en guerra con Irán, sino con su programa nuclear. Pues sí, es lo mismo que sucede con Palestina, ¿no? No están bombardeando a los palestinos, sino a Hamas. Pero ¿quiénes son los afectados? Por supuesto que los palestinos. Y así se siguió en distintas entrevistas el señor Vance.
And the second thing is, Kristen, I certainly empathize with Americans who are exhausted after 25 years of foreign entanglements in the Middle East. I understand the concern, but the difference is that back then we had dumb presidents, and now we have a president who actually knows how to accomplish America's national security objectives. So this is not going to be some long, drawn-out thing. We've got in. We've done the job of setting their nuclear program back. We're going to now work to permanently dismantle that nuclear program over the coming years, and that is what the president has set out to do. Simple. Dice Vance que desde hace 25 años se debió haber hecho esto, pero que era un puro presidente tonto. Y lo estoy diciendo de una manera muy decente. Ahí estuvo George W. Bush y también estuvo Trump. Pero bueno, cada quien le califica a sus colegas republicanos o de partido como se le pega la gana. Lo cierto es que sí, desde hace 30 años se viene alegando que Irán está a punto de tener una bomba nuclear, Jacobo nuclear, y en esos 30 años Barack Obama había llegado a un acuerdo muy polémico con el gobierno iraní de que no continuara en sus intentos de tener una bomba atómica, acuerdo que Trump hizo que los Estados Unidos se retirara en la primera administración de su gobierno. Y así, en esas tensiones llevamos 25 o 30 años. Irán, que es un enorme productor de petróleo y de gas, de hecho, por eso hay que tener mucho cuidado no con las respuestas bélicas, sino con las respuestas económicas. El día de ayer dijo el gobierno de Irán que estaba ya a punto de cerrar el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, que está bajo control iraní, hace que pasa por ahí el 20% del petróleo que se consume en el mundo. 20%. Es el petróleo que se produce en Irak, en Kuwait, en Irán, por supuesto, y en los Emiratos Árabes Unidos. Nomás para que lo vayamos entendiendo. Entonces ya, obviamente, los precios del petróleo ya se dispararon en esta mañana y está un poco complicada la situación. Y Donald Trump ya hizo otro tipo de advertencia sobre petróleo muy temprano esta mañana. Dijo que los precios del petróleo tendrían que estar abajo, que están bajo su vigilancia y que si lo suben los precios, están jugando del lado de Irán. Que no lo hagan. Bueno, pues es la ley de la oferta y la demanda. Que volvamos a decirlo. Una parte de las acusaciones que tiene el gobierno de Estados Unidos contra Irán es: tiene mucho dinero a partir de los precios del petróleo, tiene mucho dinero porque es un gran productor de petróleo, ese dinero no lo está utilizando para mejorar su país, lo cual es falso. Irán es una de las economías más modernas que hay hoy en día en el Medio Oriente, pero vamos a dejarlo a un lado. Si se refieren a su régimen teocrático, bueno, ese es el gran problema cuando un gobierno es secuestrado por estos regímenes populistas, autoritarios o totalitarios, que llegan con un gran respaldo popular y luego es prácticamente imposible quitarlos. Aunque con ello sí puede haber una gran modernidad en cuanto a carreteras y en cuanto a edificios, pero puede ser primitivo en cuanto a cuestiones políticas. Y en esa dicotomía, pues viene la parte en donde el gobierno iraní teocrático va a sostener o va a ayudar a regímenes que estén lejos de lo que piensan son sus enemigos, específicamente el gobierno de los Estados Unidos. Si así más o menos vamos entendiendo a lo que se están refiriendo los actuales gobernantes de la Unión Americana, pues claro que son un enemigo acérrimo. Ayer también hizo una explicación en medios de comunicación Marco Rubio, una explicación un tanto cuanto agria sobre la decisión. On a phrase you just word, weaponization ambitions. Are you saying there that the United States did not see intelligence that the Supreme Leader had ordered weaponization? That's irrelevant. I see that question being asked on the media. That's an irrelevant question. No, they have that is everything the they key need to build point a in U.S. intelligence assessments. You know no, that. it's not. Yes, it was. No, it's that not. The political decision had well, not I know been that better made. than you know that, and I know that that's not the case. But You I'm don't know- asking you you don't whether know the what you're order talking was about. given. And the people who say that, it doesn't matter if the order was given. They have everything they need to build nuclear weapons. Why would you bury things in a mountain 300 feet under the ground? Right. Why would you bury why do they have 60% enriched uranium? You don't need 60% enriched uranium. The only countries in the world that have uranium at 60% are countries that have nuclear weapons.
because Right. it can quickly make it 90. They have all the elements. Why do they have a space program? Is Iran going to go to the moon? No, they're trying to build an ICBM. No, so but they that's a can one day question. put a That's a warhead on question. it. That's a question of intent, and you know, in the intelligence assessment, that it was that Iran wanted to be a threshold How do you state know what and the use this intelligence assessment leverage. says? I'm How do talking you know about what the the public intelligence assessment March says? assessment, and that's why I was asking you if you know something more from but March. that's also if an an order inaccurate was given. representation of it. That's an accurate representation of it. That's not how intelligence is read. That's not how intelligence is used. Here's what the whole world knows. Now, forget about intelligence. What the IAEA knows. They are enriching uranium well beyond anything you need Yes. for a civil nuclear program. So why would you enrich uranium at 60%? Right. If you don't intend to one day use it to take it to 90 and build a weapon. Right. Why are you developing ICBMs? Why do you have 8,000 short-range missiles and 2,000 to 3,000 long mid-range missiles that you continue to develop? Why do you do all these things? They Understood. have everything they need for a nuclear weapon. They have the Okay. delivery mechanisms, they have the enrichment capability, they have the highly enriched uranium that is stored. Yes. That's all we need to see. Right. Well, and that's Especially in so the it was hands the of the regime. That's our Ahí tienen ustedes la explicación de Rubio, que dice por qué tendrían que tener un arma nuclear o por qué tendrían que tener un uranio enriquecido al 60% que fácilmente puede aumentar al 90%, por qué tienen esa cantidad de misiles, por qué necesitan tener un programa espacial si no van a llegar a la luna. Lo único que quieren hacer es tener armas nucleares en el corto o mediano plazo. La pregunta es por qué Irán no podría tenerlas y los Estados Unidos sí. Porque nuestra ideología hace ver que es lo correcto que Estados Unidos tenga un arma nuclear, pero no lo puede tener un régimen teocrático. Volvemos, yo no estoy defendiendo a Irán, pero la misma explicación tendría que ser o todos o nadie. Y al final de cuentas lo tienen algunos para tener control en ciertas áreas. Como lo tiene también armas nucleares Inglaterra, o las tiene Francia, o las tiene Rusia, o las tiene China, o las tiene Corea del Norte, o las tiene la India. Porque ellos sí y otros no. Y en esa explicación se encuentra también la gran disyuntiva y por supuesto las tensiones que hoy en día hay en la Unión Americana. Ayer Pete Hegseth, el secretario de Defensa norteamericano, dio una conferencia de prensa a muy temprana hora para explicar más o menos cómo fue el ataque. Aquí el secretario de Defensa. Order we received from our commander-in-chief was focused, it was powerful, and it was clear. We devastated the Iranian nuclear program. But it's worth noting the operation did not target Iranian troops or the Iranian people. For the entirety of his time in office, President Trump has consistently stated for over 10 years that Iran must not get a nuclear weapon. Full stop. Thanks to President Trump's bold and visionary leadership and his commitment to peace through strength, Iran's nuclear ambitions have been obliterated. Many presidents have dreamed of delivering the final blow to Iran's nuclear program, and none could until President Trump. The operation President Trump planned was bold and it was brilliant, showing the world that American deterrence is back. When this president speaks, the world should listen. And the U.S. military, we can back it up. The most powerful military the world has ever known. No other country on planet Earth could have conducted the operation that the chairman... Ya es suficiente, ya suficiente de propaganda, señor Hegseth, porque lo que estamos escuchando en este momento es pura propaganda. No me pueden decir ustedes que sea en realidad una explicación lógica. ¿Dónde se encuentra parado México en esto? La Secretaría de Relaciones Exteriores el sábado pasado sacó un tuit rápido en donde hizo un llamado urgente al diálogo diplomático por la paz entre los involucrados. En apego a nuestros principios constitucionales de política exterior y la convicción pacifista de nuestro país, reiteramos nuestro exhorto a desescalar las tensiones en la región y dice que las embajadas en la zona están abiertas. Horas después, varias horas después, salió un tuit de Claudia Sheinbaum que voy a leerles si me lo permiten en este instante. Un hombre sabio, el Papa Francisco, dijo algo que resulta sumamente pertinente en este momento. La guerra es el mayor fracaso de la humanidad. No hay futuro en la destrucción, sino en la fraternidad. La paz no es solo ausencia de guerra, es la construcción de la justicia.
México será siempre factor de paz. Nuestra Constitución, en su artículo 89, fracción 10ª, enumera los 8 principios con base en los cuales el Poder Ejecutivo Federal debe conducir la política exterior de México: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Naciones Unidas debe hoy más que nunca la institución que llame a la construcción de la paz. Eso es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Y nada más les voy a decir, pues hasta ahí parecía que estaba bonita la cosa. Pero se armó la rebambaramba hace un rato en la mañanera. Miren, pues en pocas palabras, llegó Ernesto Ledesma, un reportero de un medio de comunicación llamado Rompeviento, que se peleaba en algunas ocasiones con López Obrador de izquierda, pero este sí es de izquierda, no como los youtuberos pagados, de los cuales hablaremos en un rato más. Y entonces, no le preguntó sobre el caso iraní y los ataques del gobierno de los Estados Unidos, sino que le preguntó por el genocidio que se está llevando a cabo en Palestina. Y obviamente lo hizo con tirabuzón. Ya saben ustedes que se supone que Claudia Sheinbaum es de ascendencia judía. Y entonces durante los próximos 6 minutos van a escuchar un agrio intercambio como el que hubo esta mañana entre Claudia Sheinbaum y un reportero que no es de los favoritos. También he hecho declaraciones sobre eso. Dije que condenamos la agresión y también dije que México tiene una política exterior muy definida, más allá de la opinión de la presidenta. Y nosotros tenemos que ceñirnos a la política exterior establecida en la Constitución. Esa política exterior tiene principios básicos que fueron los mismos que publiqué el día de ayer para el caso del bombardeo que hubo en Irán y el conflicto en el Medio Oriente. Todos los presidentes de México, desde el presidente López Obrador hasta si nos vamos para atrás, tienen que ceñirse a una política exterior. Hay algunos que han sido más entreguistas que otros y en nuestro caso siempre vamos a defender nuestra soberanía. Pero el marco de actuación de la presidenta de México tiene que ver con la Constitución de la República y con lo que ha sido los lineamientos de la política exterior de México. Y en ese sentido está perfectamente establecido en los principios de política exterior, en el artículo 89 constitucional, en el inciso 10º. Y sobre eso tenemos que nosotros ceñirnos, porque así está marcado en la Constitución. Sí, pero acá no estamos hablando de una guerra, estamos hablando de un genocidio. Y no sé, y le pregunto a usted de manera directa si usted está de acuerdo o está consciente que lo que está padeciendo el pueblo de Palestina es un genocidio. Es un genocidio. Hace cerca de, no sé, varios años, yo publiqué una carta en La Jornada con mi pensamiento en aquella época. Ahora nos tenemos que ceñir a la política exterior de México, que es la búsqueda de la paz, siempre. Si ustedes escuchan en la última de las declaraciones que hizo el presidente López Obrador, creo que fue abril del 2024, es muy parecido a lo que estamos diciendo ahora. Y desde entonces ya estaba esta situación. Entonces nosotros nos tenemos que ceñir a la política exterior y a lo que dice claramente la Constitución de la República. Como presidenta de México… ¿Eso le impide reconocer que es un genocidio? Como presidenta de México, lo que tenemos que hacer siempre es en el marco de la Constitución y siempre la búsqueda de la paz. México tiene que ser factor de paz siempre y ese es el marco en el que tiene que moverse la presidenta de la República y todo aquel que sea presidente de la República. En ese marco se movió el presidente López Obrador y en ese marco tenemos que movernos. ¿No señalar un genocidio es promover la paz? Bueno, ya lo contesté. Estamos hablando de que condenamos lo que pasó, lo he dicho varias veces, lo que está pasando, pero que nuestra posición como presidenta de la República tiene que ser en el marco de la Constitución. Así lo hizo también el presidente López Obrador.
Y así tiene que ser, en el marco de la Constitución. Ok, esa es su respuesta. Nunca vamos a estar a favor del daño a un niño o una niña, a un infante, jamás. Ni de afectación a las poblaciones civiles. Ese es principio, convicción y política exterior mexicana. ¿Y por qué no mandar ayuda humanitaria? Candidata en las elecciones de Ecuador. La autodeterminación de los pueblos. Con la señora Kirchner también se ha solidarizado. No sé por qué no solidarizarse con el pueblo palestino. Hemos hablado siempre de que México, a ver, ¿por qué no? Hemos hablado siempre de que México ha reconocido y seguirá reconociendo dos estados, el Estado palestino y el Estado de Israel. México reconoce a los dos estados y ha pugnado en Naciones Unidas, no de ahora, sino de hace muchos años, porque se reconozcan los dos estados. También hemos condenado agresiones a población civil y siempre lo vamos a hacer. ¿En qué marco nos movemos? En el marco del artículo 89, con particularmente el inciso 10. Todos los presidentes de México, todos, tienen que conducirse bajo esa doctrina, que es la doctrina de la política exterior de México. Ahí tienen ustedes la manera en la cual la presidenta se peleó, no hay otra manera de decirlo, con un periodista que le estaba obligando o presionando que dijera una condena hacia el genocidio, tratando de que fuera una posición oficial por parte del gobierno de México y que esa posición entrara dentro del conflicto actual entre los Estados Unidos, Israel e Irán. Como si no tuviéramos ya un montón de problemas con el gobierno norteamericano por cuestión de seguridad. Miren, no han dicho cuántos muertos ha habido durante este fin de semana por los ataques de los Estados Unidos a Irán y la respuesta de Irán hacia Israel, pero seguramente la cifra oficial que dará el gobierno iraní y la cifra oficial que dará el gobierno israelí será de menos de 179, que es la cifra oficial de muertos que hubo en México durante el fin de semana. Muertos obviamente por homicidio. 179 asesinados en México, más una cantidad bastante grande de desaparecidos. Entonces, solo para que entendamos que sí estamos muy preocupados y debemos de estar preocupados por el genocidio que hay en Palestina. Pero ¿no debieran también estos periodistas que van cada mañana a la conferencia matutina estar preocupados por la situación de seguridad y la manera en la cual la sangría no para en México? No para. Y no les gusta que se diga esto y dicen, bueno, es que viene desde Calderón y no se supone que tenían la solución. Al contrario, estamos peor. Y ese es el gran problema. Siempre están viendo al pasado, a veces no tanto. Ya vieron ustedes a la presidenta que dijo, había gobiernos más entreguistas. Bueno, no hablemos, ¿verdad? De lo que sí habló es de esta situación que les platicaba, en donde si se cierra el estrecho de Hormuz, pues va a haber una crisis petrolera importante en el mundo, que no nos preocupemos, dice. Hasta ahora, en términos del precio del petróleo, realmente el incremento es muy poco en los últimos días. México tiene la ventaja, digamos, de que el petróleo que producimos en México ya prácticamente todo se refina en nuestro país. Dos Bocas está funcionando, los dos trenes. Por cierto, hubo una publicación de la Agencia Internacional de Energía muy buena sobre la refinería Dos Bocas. Y ya prácticamente se ha disminuido mucho la importación de combustibles. Entonces, está avanzando mucho la soberanía energética, entre otras razones por la compra de la refinería en Texas, Deer Park, y por otro lado, pues de la refinería Dos Bocas y el trabajo que se está haciendo en las 6 refinerías que ya existían en nuestro país. Aunque como quiera pudiera llegar a impactar si subiera mucho el precio de las gasolinas, porque nuestra referencia es internacional. En ese caso hay un mecanismo que existe en México para que no suban las gasolinas,
que es el subsidio a través del IEPS, que es el impuesto que se paga por las gasolinas, y que está publicado y que entraría en vigor en caso de que hubiera un aumento en el precio internacional de la gasolina mayor. México tiene un mecanismo para que no aumente la gasolina en el país. Ok. Y bueno, en otro tema... En otro tema nada, gracias. Sobre el... No, que ya, suficiente. Tenemos un mecanismo para subsidiar gasolinas. Bravo. ¿Y quién paga ese mecanismo para subsidiar gasolinas? Pues obviamente, ¿quién lo va a terminar pagando? Pues el mexicano. Así que no nos hagamos tontos. Y ahora que dice la presidenta Sheinbaum sobre las buenas noticias de la Agencia Internacional de Energía, porque le han dado muchas vueltas en redes sociales, donde dice, a su máxima capacidad la refinería de Dos Bocas será un hito, prevé la Agencia Internacional de Energía. Su lanzamiento será fundamental para que la región sea exportadora neta de combustibles en 2030 y alcanzará su plena operación en 2026, ¿no? Y lo ponen como hito, como si fuera algo grandioso. No, a ver, si uno lee la redacción original, claro que utilizan la palabra milestone. This will be a major milestone in addition to Pemex overall program for 6 refineries. Sí, a lo que se refiere es que va a ser un logro mayor para la empresa. No es un hito. ¿Quisieron construirlo? Pues sí, lo construimos. Y es un logro mayor para la empresa. Pero lo que termina por decir esto es que para que funcione la refinería de Dos Bocas, tienen que utilizar petróleo extranjero. No alcanza la producción de petróleo mexicano para que funcione como dicen que debe funcionar Dos Bocas. A veces se tiene que leer un poco más. Y sí, estamos muy preocupados por lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Vamos a ver qué pasa en Jojutla. 60 cuerpos en fosas de Jojutla. 10 de ellos son bebés. Allá en Oaxaca. Muy preocupados por que se viera que fue la presidenta Sheinbaum allá a Oaxaca. Pues sí, en Jojutla no se apareció para ver efectivamente estos 60 cuerpos en fosas clandestinas. Allá en Oaxaca. Si nos fuéramos hacia Hermosillo, allá en Sonora, encontraríamos también, porque les digo que hay de todo, un campo de tortura, así como el rancho Los Izaguirre, que ya nadie habla de eso y que prefieren hablar de los Cybertrucks que se les tronaron las llantas. Bueno, pues ahora quieren también tapar que se encontró allá en Hermosillo otro campo de exterminio. Aquí una vez más, demostrando cómo la Fiscalía Local nos abandona en una búsqueda positiva, donde ya se encontró el cuerpo, donde ya se encontró indicios de tortura, que es en esta casa. Allá está la fosa donde está el cuerpo enterrado, mas sin embargo nos abandona la Fiscalía Local, sabiendo de que hay personas grabando, hay 2 personas grabando, mas sin embargo no hacen nada por investigar quiénes son. Y pues aquí, una vez más, la ineficiencia del gobierno, de la Fiscalía Local. Vean ustedes nada más. Nosotros tenemos otra guerra desde hace mucho tiempo. Una guerra que se ha tratado de disminuir o disfrazar, que es la guerra contra el crimen organizado. La guerra contra el narco, decía Calderón. Bueno, es un exterminio de mexicanos a partir de poder económico y de poder político, de cualquiera de los dos. Y ahí a la mitad, pues obviamente está la población que está muy complicada, muy complicada por la inacción, la indiferencia, la mediocridad o la complicidad de las autoridades, de cualquier tipo. Ustedes dirán cuál. Pero ahí estamos. Si dicen que no es así, perdón, pero ahí estamos. La ineficiencia no solo se da en esto. Apenas la semana pasada había ido Delfina Gómez ahí a las presas Los Cuartos en Naucalpan a ver cómo estaba. Ayer la presa se desbordó. Había lugares en donde no solo era agua negra, sino era agua con espuma, es decir, agua no tratada con los restos brutales de detergentes, de jabones y solventes. Ahí se puede ver en la imagen en la parte de atrás. No era
no era escarcha, no es como si estuvieran ustedes en la Disco Beach. Ese es el México que vivimos hoy. El México de la espuma, de la podredumbre y de la ineficiencia. La pool party, dice alguien. Pues no fue así. Y por eso se daban cosas tremendas. Esto está espectacular. Vean todo esto, gente. Se acaba de desbordar el río. Se los dije, desvacúen, por favor, desvacúen. Esto es impresionante. Esto es algo que jamás se ha visto otra vez. Segunda llamada, por favor, todos desvacúen. Todos desvacúen, por favor. Desvacúen. Ay, Dios. En Oaxaca se acababa de hacer ese cuerpo se iba a construir la carretera. Como eso no logró una estabilidad en términos geológicos, es decir, estaba presentando un deslave permanentemente, dio origen a una obra que no se tenía programada, mucho menos presupuestada. Eso se resolvió con algo que técnicamente se conoce como un túnel falso. Entonces ahí se construye un túnel que después se permite que la tierra le caiga encima y ya queda entonces formado un túnel real. Esta obra es la que impidió que se terminara o se pusiera en operación en este mes la carretera Mitla-Tehuantepec. Como les repito, está en el kilómetro 132, ya se están avanzando en los trabajos, se calcula terminarlo para el mes de diciembre, tendremos en operación entonces este compromiso, promesa y sueño del presidente de la República y de todos los oaxaqueños de ya contar. Esto que están escuchando son declaraciones del año pasado, en donde hablaban de que tuvieron que hacer un túnel antideslaves ahí en el Tornillo, en la carretera Mitla-Tehuantepec. Construyeron la carretera en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, lo inauguró Claudia Sheinbaum con esta obra antideslaves. Pues hubo deslave y el túnel se tapó. Así nada más para que se den idea de que, claro, que mienten. Y el gran problema que hay de todo esto, por supuesto, es la manera en la cual hay efectos en la población, en donde lo que no quieren es que la población hable de esto. No quieren que la población hable de las incongruencias de Gerardo Fernández Noroña. Ateo, lo escuchamos apenas el viernes, pero fue a ver al Papa. Tuvimos audiencia con el Papa León XIV. No tuvimos. Fue una audiencia general pública y allí estaba metido él. Así como si yo voy y me metan. No me adorno, era multitudinaria. Qué bueno que lo dice. Yo estaba ubicado en buen lugar ciertamente. La incongruencia de Fernández Noroña, que terminó yéndose al aeropuerto de Roma en un helicóptero. Les dijeron que no usaran helicópteros, que no hicieran giras, pero hoy tienen a Fernández Noroña. Luisa María Alcalde, la secretaria general de Morena, decidió que tenía que pelear con el PRI. ¿Por qué? Por lo que platicamos el viernes pasado de una serie de organizaciones de la sociedad civil que se presentaron en el INE para impugnar la elección del nuevo Poder Judicial. Y dice, adivinen quiénes conforman las organizaciones. Integrantes del PRI, de la Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, así como Claudio X González y ex colaboradores de Felipe Calderón. Esos son los ciudadanos. Ya saben que para Morena, que haya ciudadanos que estén en contra son enemigos. Siempre van a ser enemigos y siempre van a estar aliados con la oposición, dice Alejandro Moreno, o más bien el PRI, que en una democracia real impugnar es un derecho. Y sí lo es. Lo que no es una democracia es una elección donde solo votó el 12% y encima con acordeones. No fue poder judicial, fue poder amono y eso sí se impugna. Pues aunque uno no quiera, el PRI está diciendo una verdad. Ya hay versiones periodísticas que salen el día de antier y de hoy de cómo hay una ala, la dura de Morena, que no va a reconocer a Hugo Aguilar como el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y ahí a la mitad, lo interesante de esto es la manera en la cual Luisa María Alcalde trata de descalificar
la impugnación de la elección, diciendo que es partidista. O sea, dicen que la elección no fue partidista, aunque la presidenta ya lo reconoció en una conferencia de prensa. Pero ahora, si tú impugnas la elección, es que tú eres parte de el complot y eres parte de los partidos políticos. Siempre hay alguien más que está encima. Miren, la presidenta Sheinbaum fue el fin de semana a Yucatán y le reclamaron los apagones que hay en Yucatán. Miren, hay temperaturas entre 30 y 40 grados centígrados en la península de Yucatán. Y eso tiene una sensación térmica como de 50 grados. Es tremendo vivir en Yucatán. Y miren que hay muchísimo chilango que se fue a vivir a Yucatán y una de las razones por las cuales hay una mayor cantidad de apagones es porque ya no aguanta la infraestructura eléctrica que hay hoy en día en la península, porque hay una mayor densidad de población hoy de la que había hace 10 años. Solo dándose una vuelta a Mérida se da uno cuenta de ello. La presidenta dice, ¡ay, exageran, saquen el abanico! Por cierto que aprovecho para decir que la campañita esta que traen de que no hay electricidad, de que no hay suficientes plantas de abastecimiento, nada que ver. Hay un programa de mantenimiento normal de Comisión Federal de Electricidad que realiza y hay suficiente energía eléctrica para Yucatán y va a haber más porque viene el gasoducto y también una nueva planta de abastecimiento de energía eléctrica para que no haya engaños, que no haya propaganda que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, el pueblo lo sabe, pero hay que decirlo porque si no luego se van con la finta también porque les gusta hacer propaganda política, no información, sino propaganda política. ¿Ven cómo todo se termina diciendo que es propaganda política? ¿Por qué no se va de Palacio Nacional a Yucatán un mes y vemos si efectivamente hay luz todos los días? Porque no la hay. ¿Saben también que tampoco hay? Medicinas. Y entonces fueron los trabajadores de Pemex allá en Campeche a reclamarle a Claudia Sheinbaum por la falta de medicinas para los trabajadores petroleros. Creo que no. Tuvimos un problema con la primera licitación de medicamentos, que hubo algunos que se quisieron pasar de vivos y luego también las farmacéuticas que les gusta siempre algunas quedar en primer lugar. Tuvimos que suspender una licitación, pero ya el domingo terminó prácticamente toda la compra de medicamentos y poco a poco están llegando a Campeche y a todo el país. En julio estaremos esperando que ya se normalice todo el abasto de medicamentos. Llevan diciéndolo desde el 2019-2020. Desde el 2019-2020 están diciendo que se va a arreglar la compra y la distribución de medicamentos. Y la gente sabe que no es cierto. La gente sabe que eso es mentira. Ahí están las protestas, ahí en Campeche, contra la presidenta. La gente diciendo en Carmen, en Ciudad del Carmen, sí hay crisis de medicamentos. Las empresas de Carmen han trabajado con compromiso, esfuerzo y dedicación, pero el pago sigue sin llegar. Miles de familias dependen de ello. Pemex paga ya a las empresas del Carmen, porque el trabajo de miles de familias no puede seguir esperando. Estaban hablando de que iba a haber un hito en Pemex, ¿no? Pues el hito es que no paga, no hay medicamentos, la gente vive de prestado después de haber trabajado. Ese es el buen gobierno que presume la presidenta Sheinbaum, los buenos valores de los cuales hablaba además ahí en Campeche. Una vez me habló de las múltiples llamadas que he tenido con el presidente Trump. Me preguntó que si nosotros teníamos problemas de adicciones. Yo le dije, es que el problema de la violencia desatada por las drogas, por los cárteles de las drogas, tiene que ver con que hay quien consume droga. Si nadie consumiera, pues no estaría este problema. Tiene que ver también con la tensión. Y él me preguntó que si nosotros teníamos ese problema. Y le dije, sí, hay problema de adicciones, pero no del tamaño que tienen en Estados Unidos. Y me preguntó que por qué. Y le dije, es que las familias mexicanas tenemos valores, muchos valores. El valor del cariño, el valor del amor, de no dejar a nadie atrás, de no abandonar a nadie. Y esa es la característica del programa Salud Casa por Casa. Así que el día de hoy quiero agradecerles
Basta. Tienen tantos valores que lo único que se quiere es que se hable de los valores y no de los errores. No quieren que hablemos de las fisuras en el túnel ahí en Tula, por ejemplo. En Mante Ocampo, Tula. Sus grandes obras. Haciendo agua. No quieren que hablemos que se presentó en la conferencia del viernes un hombre diciendo que es trabajador de Uber. Terminó siendo precandidato del PT. Quiero agradecer a nombre de todos los trabajadores de plataformas digitales por haber sido escuchados. Desde el 2018, cuando inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, le hicimos llegar una carta petitoria para que nos ayudara. Y gracias por darle seguimiento. Y sí, al final del día Uber terminará yéndose de México. No quieren que hablemos de la quema de este restaurante. ¿Cómo ya se lo consumió de volada? Si aquí estaba allá en Quintana Roo. Digo que se paró una moto acá, güey, y no se fue en vergüenza, güey. Sí, ¿qué tal? Buenas. No pagó la extorsión, lo quemaron. Ya marqué, papi, ya marqué. Si lo muevo. Eso es lo que no quieren que se vea. Y por eso están proliferando los intentos o las leyes de censura. Ya apenas el fin de semana nos enteramos, además de la ley censura de Puebla y de las encomiendas para censurar, para cerrar, para violentar a un periodista, un grupo de periodistas en Campeche. Nos enteramos de esta andanada. Imagínense ustedes en dónde estamos. Contra Carla Estrella. Una mujer que subió un tuit criticando la postulación de Karina Valderas, la esposa de Sergio Gutiérrez, como candidata. No que no el nepotismo. Valderas denunció a Estrella. Y el Tribunal Electoral dice que ella está causando, Estrella, violencia política de género. Tendrá que pagar una multa, tendrá que pedir disculpas públicas, tendrá que publicar la sentencia en sus redes sociales y tomar un curso para que no vuelva a pasar. Sí, una ciudadana común y corriente que expresó su opinión en redes sociales sobre una candidata fue al final de cuentas sometida por el poder con una multa y con el escarnio, comillas, público. Karina Valderas dio a conocer su versión de los hechos, la esposa de Gutiérrez Luna. Oigan, quiero compartir algo con ustedes. En México, durante muchos años, hemos construido leyes y mecanismos para erradicar la violencia política de género, invisibilizar la trayectoria de una mujer, argumentando que sus logros los debe a su esposo. Es un estereotipo de violencia. Hay mucha diferencia entre violencia política y censura. Durante el pasado proceso electoral, una cuenta Twitter o X afirmó que debía mi candidatura a mi esposo, invisibilizando mi trayectoria y preparación académica. Desde que salí de la Universidad de Sonora, desde que empecé a trabajar como servidora pública, como regidora, diputada local, presidenta del Congreso del Estado de Sonora y otros cargos que he logrado con base en mi esfuerzo y lucha. Este tipo de estereotipos violenta a todas las mujeres mexicanas. Por eso es que en aquel contexto del proceso electoral solicité al INE que interviniera para que calificara estos actos, dejando un precedente de protección para todas las mujeres que quieran incurrir en el ámbito político sin miedo a ser violentadas. En 3 instancias, en el INE, en sala regional y en sala superior, se confirmó que dichos actos constituyen la violencia política. Quiero dejar claro que nunca estaré a favor de la censura y sí estaré a favor de defender los derechos de las mujeres que luchamos por construir nuestra carrera, sobre todo en un ambiente tan complicado y agresivo para nosotras, que es la política. Por otra parte, no necesito que ella se disculpe. Declino la necesidad de una disculpa pública. Siempre es bueno el debate, sobre todo en temas públicos. Por eso agradezco a quienes emitieron sus opiniones a favor y en contra de este tema. El debate democrático siempre ayudará a construir una mejor sociedad. Ajá, pero por favor que paguen la multa y que se vea que me violentó. Los morenistas son muy curiosos. Hablan de libertad, pero tratan de someter. Hablan de respeto para las trayectorias, pero cada vez que pueden le dicen a la abogada católica Margarita Zavala
la esposa de Calderón. No le reconocen su trayectoria política, ni sus ideologías, ni sus filiaciones, ni nada. Solo es la esposa de Calderón. Pero no les vayan a decir a ellos. El fin de semana también se supo que la actriz Laisha Wilkins, crítica del gobierno de manera muy frontal en sus redes sociales, también estaba siendo objeto de una investigación por violencia política de género en contra de una candidata al Tribunal Supremo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solo por comentar un tuit de Carmen Aristegui, en donde la mencionaba como Dora no era la exploradora, no me puedo acordar, la censuradora. Dora la censuradora. Como solo puso Laisha Wilkins Dora la censuradora, jaja, o algo por el estilo, terminó con un procedimiento en el Tribunal Electoral. Imaginen ustedes en qué nivel estamos. Dicen que no quieren censurar, pero censuran absolutamente todo. Dicen que son protectores de la libertad de expresión, pero cada día más se ve que lo que quieren es que los ciudadanos se queden con la boca cerrada, ya que no pudo pasar el artículo 109 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Están buscando otro tipo de rutas para acallar a los ciudadanos. Y miren que todavía no llegamos, todavía no estamos en ese momento en el cual se discuta, como será en las próximas semanas, la Ley de Telecomunicaciones. Y ahí sí que nos agarren confesados, porque no va a haber quien nos defienda como lo hace Claudia Sheinbaum con su Grey. Digo, faltan un par de años y que ya se anticipan. ¿Qué mensaje mandarle a ellos? No, calma, ya que hasta que salga la parte oficial, ya para, por lo pronto, a seguir trabajando cerca del pueblo siempre. Vean ustedes, solo en la grilla, nunca en los resultados. Solo en la grilla, solo en los resultados. Miren, yo me quedo pensando por un momento en, ahora sí como el Chapulín Colorado, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá defendernos? Solo voy a dejar sobre la mesa esto. Vamos a ver cómo le funciona al gobierno de Donald Trump los ataques a Irán. Si con eso tiene el boom de popularidad que está buscando ante el frío panorama, por decirlo de alguna manera, de la economía en los Estados Unidos. Y sí, por supuesto, los ataques no de los demócratas, sino de otros lados, que están viendo que a la escasez de oposición están saliendo otro tipo de cuestiones. No veamos si lo que termina por pasar es que necesitan otro tipo de ataques y otro tipo de situaciones, si saben a lo que me refiero. Entonces ahí yo le diría a gente como a Nay Salvatori, así se llama, Nay Salvatori, diputada de Puebla, que dice, ¿ven cómo si hubo buenas razones para haber legislado sobre ciberasedio? Por eso legislamos, para que existan instrumentos legales para denunciar esa cuenta cobarde que se esconde en el anonimato, una cuenta que se llama La Aldea Poblana. No hablan de la Catrina Norteña, no hablan de los dineros negros que terminan por financiar a youtuberos, no hablan de cómo están con otro tipo de contratos en otro tipo de lugares, no, de eso no hablan. Hablan de cómo denunciar a cuentas que hablan desde la oposición en contra del gobierno. A ver si no termina saliendo el chirrión por el palito y el gobierno de Estados Unidos diga, aquí hay algo muy podrido y no es precisamente Dinamarca. Reporte de tráfico. Sí hay una puta impotencia, cómo no. Pero la impotencia se lucha, sinceramente se los digo, a partir de la movilización social. Yo estoy convencido. A ver, déjenme ver si puedo meter a Marco Vinicio para hablar de ello. Porque me quedé también pensando sobre lo que sucedió el fin de semana sobre la Cybertruck que se le ponchó la llanta, ¿no? Y entonces ya fue de,